¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos entonces ahora al tema número 2 de la parte de mecánica de los fluidos, donde vamos a estudiar el área de la hidrostática. Recuerden que en física les definen la hidrostática como la ciencia que estudia los fluidos en estado de reposo. Y además de eso nos dijeron que la presión iba a ser igual a fuerza sobre área. Si consideramos las unidades del sistema internacional, la presión puede venir expresada en newtons por metro cuadrado, o también kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. En el sistema inglés puede venir expresado como libras sobre pies cuadrados. En algunos casos también viene expresado como PSI o kilopascales. Eso va a depender de las unidades que tengamos en las que estemos trabajando, si es en el sistema internacional o si es en el sistema inglés. La presión se define entonces como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área, que básicamente es esta expresión matemática que está aquí definida. Se refiere a fuerza normal porque la fuerza debe actuar de manera perpendicular a la sección del área que estemos estudiando. Se habla de presión solo cuando se trata de un gas o líquido, ya que en los sólidos la presión se conoce como esfuerzo. Ese tipo de fuerza que estaría actuando, recuerden, para los que vieron resistencia de los materiales, cuando una fuerza actúa de manera perpendicular a una sección transversal conocida, entonces eso se conoce como fuerza, esfuerzo. Entonces esos esfuerzos pueden ser de tracción o compresión, eso va a depender de si está entrando o está saliendo del sólido, o sea, del área donde está actuando. Entonces básicamente de esta manera entonces diferenciamos cuando estamos trabajando con líquidos o sólidos, el nombre de la fuerza sobre el área que estaría actuando. Entonces, por el principio de Pascal, la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones en un volumen pequeño de un fluido. Entonces esta es una de las primeras condiciones que vamos a trabajar aquí en la hidrostática, ya que si tenemos, por ejemplo, un recipiente lleno de un fluido cualquiera, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser cualquier tipo de fluido, y determinamos en un volumen pequeño, es decir, una partícula de fluido, entonces todas las presiones sobre esa partícula van a ser la misma, solo que en distintas direcciones. Pero esto solamente sucede cuando estamos trabajando con un volumen muy pequeño del fluido, es decir, una partícula como tal. Como otra consideración, vamos a tener que un fluido en reposo no hay variación de la presión de manera horizontal, es decir, aquí yo tengo otro recipiente en donde cuando yo estudio distintos puntos que están a una misma altura, entonces todos estos puntos, tanto este como este y este, van a tener la misma presión porque se mantienen a un mismo nivel, medido con respecto a algún dato que conozcamos. Por ejemplo, si lo medimos con respecto a este punto que es la superficie libre, entonces todos estos puntos van a tener el mismo nivel. Como otra consideración tenemos entonces que vamos a estudiar los fluidos estáticos, es decir, la parte hidrostática, no existe movimiento. Y junto a esto también vamos a estudiar entonces que las presiones varían linealmente con la profundidad. Esto de que varían linealmente con la profundidad viene trabajando directamente con los diagramas de presiones, es decir, yo tengo este recipiente, ¿verdad? Yo estudio la presión en este punto, me va a dar un valor de magnitud. Y si estudio una presión en otro punto que está más profundo con respecto a este, entonces va a tener un valor de magnitud mucho mayor. Cuando podemos graficarlo, si unimos ambos extremos, entonces aquí podemos observar que varía linealmente, es decir, que a mayor profundidad va a existir una presión mayor con respecto a otra que esté menos profunda. También tenemos aquí que la presión relativa, esta palabra relativa lo voy a explicar un poquito más adelante, de todos los puntos sobre la superficie de un fluido en reposo abierto a la atmósfera es igual a 0. Entonces aquí tenemos abierto a la atmósfera, quiere decir entonces que está abierto al aire libre. Aquí tendríamos entonces que todos los puntos pertenecientes a esta superficie libre, entonces tiene una presión relativa igual a 0. Esto de la presión relativa, como les dije, ya un poco más adelante les voy a explicar bien a qué se refiere. Vamos a continuar entonces. Si estudiamos, por ejemplo, en un cilindro cualquiera, un fluido, y yo quiero conocer entonces cómo determinar el valor de la presión en un punto que está ubicado en cualquier parte de este fluido. Recordemos que para determinar la presión sería entonces la fuerza sobre un área. ¿Pero qué fuerza? Bueno, primero que nada vamos a estudiar sobre cuál área. Entonces sería
sobre esta área determinada del fluido. Si yo conozco las dimensiones del cilindro, entonces yo podría determinar dicha área. Ok, recuerden que bajo esta condición en la que todos los puntos a una misma altura, la presión no varía de manera horizontal, entonces todos los puntos que pertenezcan a esta área entonces van a tener el mismo valor de presión. Es decir, aquí hay un punto, aquí hay otro, así sucesivamente, cada uno de ellos me va a generar una presión. Si yo calculo la resultante, que simplemente para poder determinar la resultante, simplemente daría la sumatoria de fuerza de todas las que estarían actuando aquí, entonces obtendría una fuerza resultante que sería esta fuerza resultante. Pero además de eso, la fuerza resultante que se estaría ejerciendo aquí va a ser igual a el peso que tenga el agua por encima de esta sección que estamos estudiando. Recuerden que el peso se calcula de esta manera, que sería simplemente la masa de agua que hay encima de eso por la gravedad. De esa manera entonces yo podría obtener el peso. Para obtener entonces el valor del área, si yo conozco el volumen, entonces simplemente puedo despejar que el volumen es igual a área por altura. En este caso entonces simplemente sería, si yo conozco el volumen de agua que está por encima de la sección y la altura correspondiente a ese volumen, entonces yo podría determinar el valor del área. De todas formas, cuando sustituimos todos estos valores aquí en la expresión de fuerza sobre área, nos quedaría esta expresión. ¿Qué sucede? Cuando ustedes multiplican masa por gravedad, ya les había dicho anteriormente que eso es peso. Y si tenemos peso sobre volumen, recordemos por los fundamentos básicos de los videos anteriores que yo les dije, peso sobre volumen equivale entonces a peso específico. Entonces de esta otra manera podríamos determinar la presión de un punto cualquiera, conocido todas las profundidades. De esta manera, si conocemos cuál es el fluido que estamos trabajando, en este caso vamos a asumir que es agua, podemos tener el peso específico del agua por la profundidad en la que estemos estudiando cualquier punto. De esa manera entonces podríamos estudiar las presiones correspondientes. Ahora bien, yo les había hablado sobre una presión relativa. Bueno, una presión relativa se refiere a un datum, es decir, yo puedo obtener una presión a partir de un punto cualquiera. En este caso, si yo quiero medir la presión de este punto que les estoy señalando acá a partir de esta superficie libre, entonces voy a obtener el valor de la presión de este punto a partir de aquí. A eso es lo que se refiere con relativa. Pero realmente nosotros, cuando calculamos a nivel real, nosotros debemos considerar una fracción absoluta, que la fracción absoluta va a ser igual a esa relativa que nosotros podemos determinar a partir de un punto cualquiera, más una presión que se llama como presión local. Esta local va a depender de las condiciones atmosféricas que estemos estudiando en ese preciso momento. Generalmente, muchos de los ejercicios que hay en la guía, la presión local es igual a 0. Entonces, básicamente, cuando ustedes determinan una presión cualquiera de cualquier punto, siempre van a obtener que la relativa es igual a la absoluta bajo esas condiciones de que la local es igual a 0. Pero si te dicen que la presión local no es igual a 0, entonces te tienen que dar el valor de la presión atmosférica en ese punto. Entonces todo va a depender del enunciado que te estén dando. Entonces para este ejercicio, para este punto, considerando que la presión local es igual a 0, entonces la absoluta simplemente va a ser igual al peso específico por la altura, para determinar esta presión que está aquí, más la presión local, que en este caso sería 0. Entonces de esa manera entonces obtenemos la presión absoluta para este punto. Como les digo, hay muchos ejercicios en la guía en donde no necesariamente la presión local es de 0, sino que puede ser que tenga el valor. Y también existen muchos otros en donde la presión absoluta simplemente es igual a la relativa, porque la local la despreciamos para ese tipo de estudio que se esté haciendo en ese momento. Ok, continuando entonces, otro término que quería definirles es el siguiente. Dice: el lugar geométrico de todos los puntos cuya presión es 0 se denomina plano piezométrico. Es decir, recuerden que anteriormente yo les había dicho sobre la superficie libre. Esa superficie libre, en donde hasta ahí llega el borde del agua, esa película, la llamamos entonces plano piezométrico. ¿Cuándo es el plano piezométrico? Bueno, cuando todos los puntos de la presión ahí, ya sea relativa o absoluta, sea igual a 0. Entonces en este caso recuerden que si la presión local para este recipiente
aquí es 0, entonces tendríamos que el valor del plano piezométrico estaría ubicado aquí. Ahora, ¿qué sucede? Si estamos trabajando con planos, con recipientes que no están abiertos a la atmósfera, como en este caso, sino que están confinados. Cuando un recipiente está confinado, nosotros debemos conocer cuál es la presión del aire que estaría confinando el fluido en esa parte. Entonces, conocida la lectura del manómetro que me indica cuál es la presión que está ejerciéndose en cada uno de los puntos aquí del aire, entonces podríamos determinar cuál es el valor de la presión. Si ese valor de presión es mayor a 0, entonces el plano piezométrico no va a estar ubicado en la superficie libre, sino que va a estar ubicado por encima de la superficie libre. Ahora, si la presión del manómetro me está dando presiones vacías, es decir, presiones menores a 0, entonces el plano piezométrico va a estar por debajo de la superficie libre, lo que me estaría indicando aquí. Entonces, va a haber ejercicios en donde nosotros necesitamos primero determinar dónde está ubicado realmente el plano piezométrico para poder hacer los cálculos correspondientes. Otra consideración es que la presión en los gases es igual en todos los puntos, es decir, que si yo estudio la presión aquí, va a ser la misma que yo la estudié aquí, va a ser la misma que yo la estudié aquí, o aquí, o aquí, así sucesivamente van a tener distintos valores de presión. Otro término que ustedes tuvieron que haber visto en la mecánica racional vendría siendo los diagramas de presiones. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una compuerta cualquiera de un río, entonces sabemos que la presión aquí en la superficie libre, asumiendo que la presión local es 0, entonces aquí la presión relativa sería igual a 0. Recuerden que a mayor profundidad, entonces la presión va a ir aumentando. Entonces, si yo determino un punto P1 a una profundidad mayor, entonces va a tener un valor de magnitud. ¿Qué hacemos? Unimos el valor de presión inicial, que en este caso es 0, con el valor de la magnitud de la presión 1. Se generaría entonces esta recta inclinada debido a que las presiones varían linealmente. Ya eso anteriormente lo habíamos discutido. Y la presión siempre debe actuar de manera perpendicular a la cara. En este caso yo la dibujé de este lado, pero realmente se debería dibujar es de este lado, entrando a la cara donde estaríamos estudiando la presión. Que esa sería entonces la presión que le está ejerciendo el fluido a la cara o superficie plana que estemos estudiando. Ok, vamos a hablar de los medidores de presión. En la lámina pasada les había dicho sobre este circulito que está aquí que se llama manómetro. Bueno, esos manómetros son medidores de presión, tienen escalados ciertos grados de presión, va a depender de las unidades que estén. Algunos vienen en bares, algunos vienen en PSI, algunos vienen en newton sobre metros cuadrados. Entonces tenemos que saber la calibración que tienen cada uno de los manómetros, y ellos siempre van a indicar cuál es la presión del fluido o del aire para esas condiciones que estamos estudiando. También existen los barómetros, que vendrían siendo este tipo de dispositivos, y los tubos piezométricos, que de estos vamos a trabajar bastante. Entonces, los tubos piezométricos siempre es un tubo que está abierto a la atmósfera, y podemos entonces indicar las presiones de cada uno de los puntos que pertenezcan a dicho tubo piezométrico dependiendo de la altura, siempre y cuando esté abierto a la atmósfera o no esté abierto a la atmósfera. Otro medidor de presión vendría siendo el manómetro diferencial. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos un manómetro en donde lo tenemos conectado no solamente a un extremo, sino tenemos dos extremos. Es decir, este manómetro me va a dar la diferencia de presiones que existen entre este punto y este otro punto de una tubería, por ejemplo. Si yo conecto dos tuberías, entonces podría darme el valor de manómetro diferencial. Lo mismo sucede este tipo de manómetro. Si yo conecto este tubo a una tubería y este tubo a otra parte de la misma tubería, entonces me va a indicar un desplazamiento de este fluido hacia un lado o hacia el otro, para poder determinar entonces la diferencia de presión que existe entre este punto y entre este otro punto. Vamos a hacer un modelado, por ejemplo. Esto, matemáticamente hablando, es lo mismo que cualquiera de estos dos casos. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión que existe, la diferencia de presión que existe entre el punto A y el punto B, entonces voy a poder determinarlo. Para eso vamos a aplicar manometría. ¿Qué es la manometría? Básicamente un arreglo que hacemos un recorrido de estudio entre un fluido, entre un punto y otro punto, a través del recorrido de distintos fluidos.
Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión aquí que existe en B, por ejemplo, la presión en B va a ser igual a, me voy entonces desde el inicio opuesto. Entonces, aquí sería el final, este sería el comienzo. Entonces, yo quiero saber el valor de la presión final. Voy entonces a partir de un punto conocido, que sería este. Entonces sería la presión aquí en este punto A más, recuerden que ahora debemos aplicar los conceptos fundamentales, que si yo voy a profundizar, yo quiero saber cuál es la presión en este punto que estaría aquí, entonces sería, la presión de este punto va a ser la altura, que se llama Y, por el peso específico del fluido, que en este caso sería el fluido de gamma 1. Entonces de esta forma yo conozco la presión en este punto. Ahora yo quiero saber la presión de este punto. Para eso entonces yo haría este recorrido. Recuerden que si yo estudio la presión en este punto, que está del lado derecho, va a tener exactamente la misma de esta, porque no hay variación de altura con respecto al plano que estamos estudiando. Entonces, ahora, si yo quiero saber es la presión en este punto, aquí sí ya hay una diferencia de altura que llamamos H. ¿Qué sucede? Que por manometría, cuando nosotros vamos a considerar que cuando nosotros vamos en un recorrido hacia abajo, lo tomamos como un valor positivo. Pero si nosotros ahora vamos a un recorrido desde un punto hacia arriba, entonces lo vamos a colocar como valor negativo. Entonces, para saber cuál es la presión que existe en este otro punto, entonces ya sabemos que sería la diferencia de altura, que sería H, por el valor del fluido, que en este caso sería un fluido número 2. Recordando entonces que como estoy yendo desde abajo hacia arriba, le colocaría el valor del negativo. Ahora me faltaría entonces el recorrido que iría desde este punto hasta el punto B. Para yo saber entonces cuál es la diferencia de altura, simplemente yo le restaría Y menos H, me va a dar el valor correspondiente a esta altura. ¿Cuál sería el fluido que estaría actuando en este tramo? Gamma 1. Entonces sería menos, porque estoy yendo desde un punto hacia otro que está más arriba, sería menos gamma 1 por Y menos H. Entonces simplemente entonces me pondría a hacer la distribución correspondiente y haría agrupación de términos. En este caso me quedaría entonces que la presión B va a ser igual a la presión en A menos gamma 2 por H más gamma 1 por H. Cuando resolvemos esta ecuación y agrupamos términos, me quedaría entonces de esta forma. ¿Por qué lo llamamos nosotros manómetro diferencial? Bueno, si yo despejo de aquí la presión, entonces me va a quedar que la presión B menos la presión A va a ser igual a la diferencia de altura que existe en este fluido del peso específico 1 menos el peso específico 2. Eso es lo que se conoce entonces como diferencia de manómetro diferencial de presiones. Si yo conozco entonces cualquiera de estas dos presiones, yo podría determinarla en función del manómetro diferencial que me estaría dando este tipo de dispositivo. Bueno, por último de los medidores de presión, entonces estaría las prensas hidráulicas, que las prensas hidráulicas cumplen el principio de Pascal, que si yo estudio la presión aquí y la presión aquí, recuerden que estas presiones van a ser iguales porque no hay diferencia de altura entre ellas. Además, yo sé que la presión es igual a fuerza sobre área. Yo podría entonces, por esta ecuación, poder saber entonces cuánto vendría siendo las magnitudes de fuerzas que yo puedo aplicar en cada uno de los extremos, o las fuerzas soportes que tendría esas prensas hidráulicas. Entonces básicamente esta expresión matemática vendría siendo lo que se utiliza de este tipo de medidores de prensa. Que vamos a comenzar entonces con el ejemplo número 1 de manometría. Esto sería un manómetro cualquiera y nos piden calcular la lectura del manómetro que está acá, el cual se encuentra en la parte inferior del tanque. Entonces tendríamos que hacer el recorrido manométrico a partir de un punto de presión que nosotros conozcamos. ¿Cuál va a ser el punto de presión que nosotros conocemos? En este caso vamos a suponer que este tubo está abierto a la atmósfera, es decir, que aquí podríamos simplemente suponer que la presión en este punto local vendría siendo igual a 0. Entonces a partir de aquí, de este punto que conocemos de presión conocida, que sería 0, vamos a hacer el recorrido manométrico. Pero antes necesitamos conocer el peso específico de todos los fluidos, es decir, el peso específico de este fluido rayado que se conoce como mercurio, que me están dando el valor de la densidad relativa.
aquí en este ejercicio nos dan la densidad relativa de este fluido, del aceite y de este que se llama agua. Entonces, para determinar el peso específico de cada uno, simplemente entonces utilizamos esta expresión de densidad relativa, en donde vamos a conseguir el peso específico del aceite como el del agua por S. Entonces sería 9810 por 0,85, que aquí me lo están dando. Ya conozco entonces el peso específico del aceite, del mercurio y el del agua. Ya con esos valores conocidos, entonces sí aplicaría la ecuación de las presiones, el recorrido manométrico, que entonces, recuerden que aquí en este caso les dije que la local va a ser igual a 0, entonces la absoluta va a ser igual a la relativa. Conocido el valor del punto A, me voy hasta el punto B, luego del punto B me voy al punto C, y luego del punto C me voy al D, y últimamente, si yo conozco el valor de la presión aquí en E, va a ser exactamente la misma lectura que me va a dar el manómetro diferencial. Recuerden que están a la misma altura, es decir, que si yo estudio un punto aquí de presión, me da el mismo valor de presión aquí. Ok, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a aplicar el recorrido manométrico, que sería la lectura del manómetro va a ser igual a la presión en A menos, porque en este caso es menos, recuerden que como voy de un punto que está abajo hacia arriba, les había comentado en las láminas anteriores que cuando vamos de abajo hacia arriba entonces el valor sería negativo. Otra cosa es que se ve aquí en este ejercicio es que aquí hay aire. Recuerden que todos los puntos que pertenezcan a un gas siempre van a ser iguales, por ende el valor de la presión que hay aquí en B va a ser exactamente la misma que hay en A, porque todos los puntos que pertenezcan al aire hasta esta misma línea de contacto que está aquí, entonces tienen la misma presión. Luego me voy positivo, porque ahora voy un recorrido hacia abajo, la presión en D más la presión en E. También sería positivo porque entonces estaríamos profundizando. O sea, básicamente esa es la expresión que tenemos que calcular. Entonces tenemos que ir sustituyendo cada uno de los términos de peso específico y alturas correspondientes a cada una de estas presiones que vamos a determinar. Sería entonces la presión en A, recuerden que es 0 porque está abierta la atmósfera, menos el peso específico del mercurio por la diferencia de altura, que en este caso sería 0.7, la diferencia que hay entre el punto A y el punto B. Luego entonces vamos para la presión en D, que sería el peso específico del aceite, que es 8.338,5 por la diferencia de altura, que en este caso sería de 1 metro. Y por último, la presión en E, que sería el peso específico del agua por la diferencia de altura, que también es 1. En este caso, el manómetro diferencial me está dando una presión negativa de 75.242,7 newtons por metro cuadrado. ¿Okay? Vamos ahora a aplicar, vamos ahora a resolver un ejercicio en donde tenemos que aplicar un manómetro diferencial, ya que aquí me están dando la presión conocida en este manómetro que está aquí y me están mandando a determinar cuál sería la presión en este otro punto que está aquí. Para hacer eso, entonces, primero que nada, vamos a determinar, a ver qué cositas nos están dando. Okay, conocemos la presión en este punto, aquí hay aire, tenemos agua, entonces aquí podríamos obtener el peso específico del agua. Y aquí tenemos una densidad que nos están dando como dato conocido, la densidad relativa. Entonces no sabemos cuál es este fluido, pero podríamos determinar el peso específico del fluido que no conocemos. También me están dando unas distancias aquí inclinadas y me están dando el peso, el fluido aquí que estaría en esta parte, que también sería agua. Utilizando entonces la ecuación de densidad relativa, determinamos el peso específico de este líquido que no conocemos. Entonces simplemente sería multiplicar el del agua por S, me daría entonces un peso específico de 23.544 newtons por metro cuadrado, por metro cúbico. Aquí tendríamos entonces la del agua, ya se la conocemos, y hacemos el recorrido manométrico. Queremos saber cuál es la presión que hay en este punto, entonces simplemente sería la presión que hay aquí en B. Recuerden que cualquier presión que exista aquí en el aire, es decir, la del manómetro, me va a dar el valor de la presión aquí en B. Posteriormente, como todo este líquido es el mismo, entonces yo puedo determinar el valor de la presión aquí, que sería la presión en C. Sería positivo porque estaría profundizando. Aquí tengo este otro líquido, entonces yo quiero determinar cuál es la diferencia, cuál es el valor de la presión aquí en este punto llamado D. Sería negativo porque el punto D está por encima
como pueden observar, está por encima del punto D. Y bueno, posteriormente simplemente determinaría el valor de la presión que hay aquí en E, que sería la misma que estaría del punto A. Para eso primero vamos a llevar la presión del manómetro a las unidades de newtons por metro cuadrado, porque los pesos específicos están en esas unidades. Entonces 30 kilopascales, recuerden que los pascales, yo les había mencionado anteriormente, es una unidad de presión. Un kilopascal serían 1000 pascales y un pascal es un newtons por metro cuadrado. Entonces la presión del manómetro serían 30.000 newtons por metro cuadrado. Aplico entonces en el recorrido manométrico, que es este que está acá. La presión en A va a ser igual a 30.000, que sería la de presión en B, más 9.810, que es este fluido que está aquí, por la diferencia de altura que existe entre B y C, que sería de 0.5. Menos, ¿de dónde sale ese menos? Recuerden que vamos ahora desde C hasta D, entonces como estamos subiendo, entonces el valor sería negativo. 0.06, que es esta altura de esa altura no, sería esta distancia que hay entre C y D de manera inclinada, lo multiplico por el seno de 45 para poder entonces conocer cuánto es la diferencia de altura vertical. Recuerden que es la vertical la que nos importa a nosotros. Menos de nuevo, porque ahora voy desde el punto D hasta el punto E, y también tengo una distancia inclinada, pero conozco el ángulo, entonces puedo determinar la distancia vertical, que sería 0.06 de igual forma por el seno de 45. De esa manera entonces me daría el valor de la distancia vertical. Para entonces así obtener el valor de la presión en A de 33.489,90 newtons por metros cúbicos. Metros cuadrados. Recuerden que esto es presión y las presiones vienen en metros cuadrados. Entonces habría que corregir aquí. Corregir aquí sería un cuadrado. Ahora que tengo aquí el diseño, recuerden que el recorrido manométrico siempre va a ser así. La diferencia de altura sería esta. Y necesitaríamos determinar esta diferencia de altura que está aquí. Si ya ustedes conocen la distancia inclinada, lo multiplican por el seno del ángulo, entonces pueden determinar las distancias verticales. Bueno, por último, este ejercicio entonces sería de prensa hidráulica. Dice que una prensa hidráulica tiene un embolo menor de 5 centímetros, que vendría siendo la unión que está aquí, cuadrados, y un embolo de mayor de 200 centímetros cuadrados. Nos están dando entonces las áreas que hay en esta parte del gato hidráulico y en esta otra parte. Dice qué presión aplica en ambos embolos y qué fuerza se necesita para levantar un carro de 1 tonelada de masa. Entonces ya me están dando entonces la fuerza que va a subir esta parte del embolo y quiero saber cuánto es la fuerza mínima que yo necesito aplicar del otro lado. Como fuerza número 2 me están dando entonces 1000 kilogramos. Recuerden que una tonelada son 1000 kilogramos por 9,81 para llevarlo a unidades de fuerza. Entonces tenemos aquí que por la ley de Pascal, entonces la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Despejo entonces el valor de la fuerza 1, ya que conozco las áreas, conozco la área 1 y la área 2, entonces me daría un valor de 196,2 newtons para aplicarle de este lado. Es decir, que es una fuerza mucho menor la que yo tengo que aplicar con respecto a la que el embolo del otro lado le va a aplicar al vehículo. Para yo determinar los valores de presión, simplemente tendría que dividir el valor de fuerza que le aplica al embolo 1 sobre el área, sería entonces de 392,4 kilopascales. Lo mismo sucedería para la presión en 2 porque estamos aplicando el teorema de Pascal. Entonces simplemente la presión en 1 va a ser igual a la presión que se estaría generando en el embolo número 2.